12 señales de que estás siendo manipulado. Las personas utilizan el poder, los medios y las relaciones para manipular a los demás. De hecho, nos encontramos con manipuladores reales todos los días. La manipulación es una forma de chantaje emocional. Los manipuladores usan ciertos comportamientos para influir en los pensamientos, sentimientos y comportamiento de otras personas sin que ellos se den cuenta. De hecho, los manipuladores les permiten hacer lo que quieran. Básicamente, la manipulación funciona, pero esto solo funciona si no sabes cómo jugar el juego. Cuanto más sepas sobre estas tácticas, más difícil será para otros usarlo en su contra. En este video, le mostraremos estas técnicas de manipulación para que pueda reconocerlas cuando sucedan. Número 1. Casi siempre son encantadores. Los manipuladores suelen empezar bien y ágiles. Te halagarán e intentarán demostrar que tienen buen gusto. Sus conversaciones son muy interesantes y responden con mucha sensibilidad a tus expectativas. Una vez que te convencen de que son grandes personas, comienzan a manipularte con todo su encanto. Tejen una red de tentaciones a tu alrededor que no puedes evaluar objetivamente. Aunque tengas dudas de vez en cuando, siempre encontrarán la manera de recordarte lo buenos que son. Número 2. Son demasiado simpáticos. Algunas personas son tan simpáticas que intentarán halagarte y ganarte el corazón, enamorarte y manipularte con muchos halagos. Todo lo que dicen es como música para tus oídos. En lugar de decir la verdad, te besan y te dicen lo que quieres oír. Esta es una estrategia inteligente porque a todos les gusta ser elogiados, reconocidos y amables, y los cumplidos son una de las formas más rápidas de construir relaciones, hacer nuevos amigos y enganchar a alguien. Los buenos conversadores saben que cuando te hacen sentir bien, es más probable que les devuelvas el favor haciendo algo agradable para que se sientan bien. Y cuanto más te gusta a alguien, más fácil es para ellos manipularte. Número 3. Te ignoran o montan un espectáculo. Similar al tratamiento silencioso, alguien te ignora deliberadamente o monta un espectáculo. Tenga cuidado con cualquiera que intente cualquiera de las siguientes tácticas. Reconocen a todos en la sala pero lo ignoran deliberadamente. Cada vez que tratas de hablar con ellos, se muestran tristes, indiferentes e irritados como si tuvieran cosas más importantes de las que ocuparse. No responden a sus comentarios, preguntas, correos electrónicos, llamadas o mensajes, y siempre no están disponibles o están demasiado ocupados cuando necesita hablar con ellos. Salen de la habitación cuando entras y evitan deliberadamente el contacto visual cuando hablas con ellos. Básicamente niegan tu existencia. Cuando alguien no te haga caso, ignóralo. Si están un paso detrás de ti, estás 10 pasos delante de ellos. O si necesita hablar con ellos, llámelos y pregúnteles cuál es su problema. Número 4. Usan las emociones. Algunas personas son maestras de la manipulación emocional y no dudarán en jugar con tus emociones para conseguir lo que quieren. Ellos te dirán que te aman, o te dirán que te odian, o intentarán enojarte, entristecerte o ponerte celoso. Consigue lo que quiere a cualquier precio. Los anunciantes, y especialmente los medios de comunicación, son maestros supremos de la manipulación emocional. Saben que si pueden hacerte sentir algo, pueden obligarte a hacer algo. En lugar de perder el tiempo tratando de convencerte lógicamente, los anunciantes y los medios te manipulan emocionalmente. Crean historias de productos que puede comprender rápidamente a un nivel simple y emocional. Algunos de ellos usan historias exageradas o historias que ni siquiera reflejan las fortalezas de sus productos para engañar y manipular. Obtenga los resultados que desea a cualquier precio. Es un truco baboso, pero funciona. No dejes que nadie juegue con tus emociones y te manipule para hacer cosas que no debes. Tus decisiones deben basarse en una combinación de intuición y lógica, no en la manipulación emocional y el engaño de los demás. Número 5. No le darán mucho tiempo para tomar una decisión, a menos que esté en medio de un robo u otra emergencia. Por lo general hay tiempo para pensar las cosas antes de tomar decisiones importantes. Así que tenga cuidado con las personas que lo hacen responsable, especialmente cuando se trata de dinero. Esta es una táctica común de ventas y negociación en la que el manipulador lo obliga a tomar una decisión antes de que esté listo. Al presionarlo y controlarlo, se romperá y cederá a sus demandas.
Número 6. Se burlan de ti. Otra táctica estúpida que usan los manipuladores es burlarse de ti, especialmente frente a otras personas. Tal vez se burlen de ti en línea o te humillen frente a los demás burlándose de tu forma de caminar, hablar o vestir, o cosas peores que no puedes controlar como tus ojos, nariz, orejas, cara, altura o color de piel. Peor aún, si te enojas y le preguntas al manipulador cuál es su problema, generalmente justificará sus acciones diciendo que solo estaba bromeando o divirtiéndose. Incluso pueden insultar tus heridas y decir que eres demasiado emocional o demasiado sensible. Número 7. Te hacen sentir culpable porque la manipulación tiene que ser poderosa y una persona manipuladora hará cualquier cosa para hacerte sentir confundido y débil. Por lo general, se meten en tu cerebro con extrañas excusas y culpa. Los manipuladores tienen dificultades para asumir la responsabilidad de sus acciones y a menudo encontrarán una manera de cambiar la situación para hacerte sentir mal o culpable si se lo pides. El manipulador a menudo se adelanta a la discusión justo donde quiere estar. Número 8. Gritar es otra táctica agresiva utilizada para intimidarlo y manipularlo. En lugar de mejorar su argumento, algunas personas simplemente subirán el volumen y comenzarán a gritarte, o de repente levantarán la voz y comenzarán a hablar en voz alta en un intento de dominar la conversación y asustarte para que retrocedas. Si alguien comienza a gritarte o a hablar más fuerte de lo necesario, es mejor mantener la calma y llamarlo de una manera no agresiva, no emocional y práctica. El 99% de las veces, el manejador se siente incómodo, se vuelve muy tímido y avergonzado e inmediatamente baja la voz. Número 9. Aprobación o rechazo. Otra táctica favorita de los manipuladores en todas partes es la aceptación condicional con condiciones adjuntas. Recibirás aprobación, ayuda, amor, aprobación, etc. Solo si dices que lo harás o aceptas darle al manipulador lo que quiere. Sin embargo, esta táctica solo funciona si tienes el hábito de buscar la validación y aprobación de los demás. Cuando buscas la aprobación de los demás, les das el control sobre ti y la capacidad de manipular tus emociones y hacerte sentir mal cuando lo deseen. Recuerda, lo que otros te pueden dar, también te lo pueden quitar. Si pueden levantarte, también pueden derribarte. Número 10. Menosprecian lo que haces con sarcasmo. Una cosa que odian los manipuladores es la comunicación directa. Usan el sarcasmo para burlarse de ti o devaluar tus pensamientos, sentimientos o acciones. Los manipuladores quieren que los demás se sientan inseguros e inferiores. Deliberadamente crean la impresión de que siempre hay algo malo contigo, que no importa cuánto lo intentes, nunca eres lo suficientemente bueno y nunca lo serás. Vale la pena señalar que los manipuladores se enfocan en los aspectos negativos sin ofrecer soluciones reales y constructivas o formas significativas de ayudar. Cuando alguien realmente quiere ayudar a otra persona, usa una comunicación directa y honesta sin menospreciar a la otra persona. Número 11. Ser deliberadamente difícil. Algunas personas simplemente tienen malas personalidades y si sienten que usted quiere su aprobación o amistad, deliberadamente dejarán de tratar de manipularlo. Cuanto mejor eres, más molestos son. Cuanto más busques aprobación, menos probabilidades tendrás de obtenerla. Este tipo de personas solo discutirán contigo y no estarán de acuerdo. Si dices negro, ellos dicen blanco. Si te equivocas, ellos tienen razón. De hecho, se esforzarán por ser desagradables y difíciles de entender, y no solo nunca confirmarán ni validarán nada de lo que tengas que decir, sino que intentarán discutir contigo cuando digas algo con lo que estén de acuerdo. Solo por el bien de la discusión. Trate de no hacer ningún esfuerzo por hacerse amigo, desarrollar relaciones o ganarse a este tipo de personas. La mayoría de ellos tienen personalidades terribles y no valen nada. Número 12. Se te acusa de ser el maestro manipulador que te hará pensar que eres el culpable. No importa lo que hagan, siempre es culpa de otra persona, normalmente tú. Si estás enojado con ellos, eres tú quien tiene expectativas irrazonables. Si están enojados, es tu culpa por hacerlos infelices. Con el tiempo, llegará al punto en que te disculparás automáticamente por cosas que ni siquiera hiciste. No te disculpes por lo que no hiciste. Déjalo ir
es solo un viaje de poder. De hecho, los manipuladores están en todas partes y pueden ser cualquiera. Estos pueden ser su familia, amigos, cónyuge, su jefe y colegas, a extraños, anunciantes o medios de comunicación. La única diferencia son las tácticas que usan, ahora ya sabes cuáles son. La próxima vez que alguien intente manipularte, lo verás venir desde una milla de distancia y puedes optar por ignorarlo o prestar atención. Queremos saber qué piensas. ¿Cuál de estas tácticas manipuladoras reconoces en el comportamiento de quienes te rodean? Comparte tus pensamientos y comentarios a continuación. Si disfrutaste este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciéndolos. Para más videos como este, presione el botón suscribirse y recuerde hacer clic en la campana de notificación. Además, asegúrese de ver nuestros otros videos también. Gracias por ver tranquilamente.